MBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema de esta ocasión es nuevos requisitos para la deducción de los pagos por servicios de subcontratación laboral, con la participación especial del maestro Víctor Manuel Barajas Barrera, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho Fiscal por la misma universidad. Cuenta con un certificado para la administración de Torts International por la Universidad de Manchester Business School, STEP y CLT International. Es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales en materia fiscal y patrimonial, así como conferencista y catedrático regular en diversas asociaciones nacionales y extranjeras. Es coordinador del Young IFA Network, de la International Fiscal Association México y presidente del Consejo Directivo STEP Capítulo México, asociación internacional que agrupa a mayores exponentes en la materia de planeación patrimonial de familias. En el ámbito laboral, fue subdirector de consultas y autorizaciones en materia fiscal internacional en el Servicio de Administración Tributaria. Realizó un internship en investigación fiscal internacional en ANTAX, Australian Taxation Studies, en Sydney, Australia, en el 2004. Se incorporó al área fiscal y de planeación patrimonial de Basham, Ring y Corea, SC, firma que actualmente se desempeña como socio en esta área. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Me da gusto presentar esta tarde al licenciado Víctor Barajas, quien, pues como ya habrán escuchado su currículum, es un especialista en materia fiscal y en particular en esta materia que nos ocupa en esta tarde. Víctor, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Francisco. Un placer estar con ustedes. Gracias. Pues amigos, vamos a tocar otra vez el tema de subcontratación, esta vez con un enfoque relacionado con los requisitos para la deducibilidad y el acreditamiento de este tipo de pagos. Para ello tenemos pues nuevamente aquí al licenciado Víctor para que nos ahonde un poquito más este tema y podamos aterrizar los requisitos tanto de la deducibilidad como el acreditamiento. Pero antes de esto, Víctor, a mí me gustaría que empezáramos y nos platicaras un poquito acerca de tu opinión, tu punto de vista de los artículos 13, 15 y 15A de la Ley Federal del Trabajo. Hay muchas dudas porque los contadores y algunos amigos abogados a veces escuchamos el outsourcing y creemos que outsourcing es todo, es suministro, es intermediación, es subcontratación. Nosotros pensamos que son figuras diferentes, pero quisiéramos conocer tu punto de vista en relación a esto. Sí, cómo no. Pues mira, efectivamente la diferencia entre estas tres modalidades de la Ley Federal de Trabajo son radicales. No todo es una prestación de servicios, no todo es una subcontratación y por supuesto no puede ser un suministro o una intermediación porque eso pues estaría proscrito por la Ley Federal del Trabajo y además pues trae consecuencias adversas hacia la relación laboral, sobre todo hacia el patrón, que pudieran no ser las deseadas. Yo quizá comenzaría por dar un poco de historia, porque la mejor manera de entender este tema de la subcontratación pues siempre es ver de dónde viene el tema. ¿No? Y el tema, bueno, pues como todos saben, es una figura muy arraigada en nuestro país, quizá data de los años 80, en los que un gobierno de aquel entonces pues proteccionista hacia las relaciones laborales, buscando incrementar el salario de los trabajadores pues por las altas tasas e índices inflacionarios que tenemos aquel entonces, incorpora en nuestra legislación la participación a los trabajadores de las utilidades. Y de ahí deriva el tema, de ahí viene precisamente el origen de la prestación de servicios a través de prestadoras de servicios independientes, tanto parte del mismo grupo como ajenas. Las empresas, los empresarios se empiezan a dar cuenta que la carga de la distribución de las utilidades o la participación de las utilidades entre los trabajadores era una carga muy gravosa. Y de alguna manera incluso con el visto bueno del gobierno de aquel entonces empiezan a establecer prestadoras de servicios independientes dentro de las mismas empresas que separaran, agruparan a los trabajadores para que fueran ellas las que provieran de servicios a todas las demás divisiones de negocios del grupo. Bien. Y ahí quizá también pues
poner algunos ejemplos de cómo pueden darse estas prestadores de servicios y cuáles son las ventajas o los objetivos que buscan muchos prestadores de servicios. No todo el outsourcing, como se ha conocido este tema, es ni malo ni por supuesto ilegal. Hay outsourcing totalmente legal, hay outsourcing totalmente justificado y hay outsourcing que se ha abusado de él, a mi parecer, ¿no? Bien. Pensemos en una empresa familiar con varias divisiones de negocios. Una a lo mejor se dedica a la venta de abarrotes. La venta de abarrotes o de productos perecederos, la distribución de productos perecederos la obliga a comprar una flotilla de vehículos y por lo tanto empieza a desarrollar esa división de negocios de transporte y al mismo tiempo a comprar sus pequeños inmuebles donde va a distribuir sus productos y otros que a su vez empieza a rentar. La implicación de tener a los trabajadores dentro de la misma compañía en estas tres divisiones de negocios puede ser tan gravosa o tan absurda que obligue aún al empresario, al dueño del negocio, a tener que participar de las utilidades, por ejemplo, de la venta de sus inmuebles. Cosas que no forman parte del transporte de los bienes, de la venta propiamente. Una inmobiliaria dentro del grupo tendría que compartir las utilidades generadas por la venta de los inmuebles o de las acciones entre empleados que a lo mejor no tuvieron nada que ver con ello. Y de ahí es que de alguna forma pudiera llegar a entenderse la decisión de algunos empresarios de tener una prestadora de servicios donde se aislaran los riesgos laborales de los activos principales de la compañía, los medios de transporte o los inmuebles, de forma tal que una contingencia laboral no necesariamente afectara la base productiva o los activos productivos de la empresa. A lo largo de las décadas, estas figuras se fueron convirtiendo en un uso y costumbre social. La verdad es que si bien hubo criterios y precedentes de los tribunales en el sentido de decir que podría formarse una unidad económica en aquellos empleados que formaran parte de un mismo grupo de interés y por lo tanto habría una responsabilidad solidaria del patrón o mejor dicho, del empresario en relación a las obligaciones laborales de la empresa prestadora de servicios. Y a lo largo de los años esto funcionó. Esto fueron, digamos, por decirlo de manera coloquial, los dientes que tenía la legislación laboral para poder limitar o no permitir que hubiera abusos en la materia de prestación de servicios. Sin embargo, todos sabemos que hubo pues un abuso, yo me gustaría llamarlo de esa manera, en relación a algunos esquemas muy agresivos, fiscalmente hablando, de prestación de servicios, llamado con el anglicismo de outsourcing, en los que se buscó erosionar la base del impuesto justamente a través de estrategias de impuestos agresivas. Y a través, y como sucede en la mayor parte de la historia de los impuestos de este país, al haber ese tipo de abusos, pues el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, reaccionó en consecuencia. Y ahora sí, dando respuesta a la pregunta que tú formulabas, ¿qué diferencias hay entre el artículo 13, 14, 15 y ahora el artículo 15A de la legislación? El artículo 13, 14, 15 de la ley han estado vigentes durante muchos años. No es nuevo. Esos artículos de alguna forma incluían la intermediación que no era bien vista a los ojos de la Ley Federal del Trabajo en aquellos casos en que el intermediario, que era el intermediario entre el trabajador y el empresario, proveía personal al empresario, pero sin tener los elementos suficientes para ello. De manera tal que se había una obligación laboral que cumplir. Se disponía que si el intermediario no tenía los elementos para poder hacer frente a esa obligación, debería ser el empresario el que cumpliera con esas obligaciones fiscales. Y de ahí que siempre se entendió, bueno, si tengo yo una prestadora de servicios que no tiene los elementos económicos, materiales suficientes para cumplir con ello, entonces podría correr el riesgo de convertirse en un intermediario y por lo tanto el cliente, el empresario, correría el riesgo de responder solidariamente por las obligaciones laborales de los empleados del intermediario. Eso existía. Eso es lo que de una forma u otra hoy podemos entender como subcontratación, pero no es lo mismo. La intermediación es aquella figura jurídica en la cual el intermediario es de papel. Es un intermediario sin una sustancia material que le permita poder hacer frente a las obligaciones laborales que tiene frente a sus empleados. Y esto lo hace, aquí el punto medular de esto es la responsabilidad, porque entonces el empresario sería el responsable.
Correcto. Ok, en esa parte ya me quedó claro. Ahora, en la parte que manejabas del antecedente de la PTU, ¿cómo juega aquí la PTU en este papel, en esta primera figura de intermediario? Pues no, muy valiosa la pregunta, porque al ser un intermediario, por no tener los elementos propios para ello, se entiende que el patrón podría ser, para efectos laborales, el que debería responder con su PTU. Ok, de acuerdo. Ha habido discusión en este respecto. Los laboralistas, y yo no soy especialista laboral, soy especialista fiscal, pero los laboralistas han debatido sobre si la intermediación genera una responsabilidad de participar PTU a los empleados por parte del patrón o simplemente es una responsabilidad solidaria en relación a al incumplimiento por parte del intermediario de las responsabilidades laborales. Yo me inclinaría hasta esta última. La verdad es que si lo que busca la Ley Federal del Trabajo es proteger los derechos laborales, dígase su indemnización, la constitucional, la legal y el cumplimiento de las demás prestaciones al que tiene derecho el trabajador con motivo de una separación de su relación de trabajo, debería ser únicamente esta parte la que esté protegida o la que sea solidariamente responsable. Desde mi punto de vista, la PTU del patrón no debería alcanzar al grado de que la responsabilidad solidaria implique que deba repartirse la PTU. Ha sido un tema altamente debatido y con motivo de eso es que viene precisamente el otro tema. La modificación a la ley. Bueno, creo que ya nos quedó muy claro el 13. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el 15. El 15. El 15 justamente regula la consecuencia del incumplimiento o de satisfacerse los requisitos de la intermediación. Ok. Finalmente, lo que busca el artículo 15 es proteger a el trabajador a través de una responsabilidad solidaria del empresario, del cliente, de las obligaciones laborales que tiene pues el intermediario que no tiene suficientes elementos para cumplir con él. Ahí sí le llama patrón, ¿verdad? Ya de plano. Ahí le llama patrón. Ahí ya le llama patrón. Ahí sí estaríamos hablando ya de una responsabilidad de PTU directa prácticamente, ¿no? Esa podría ser la entre comillas, la diferencia. Correcto. Para cuando cuenta o no con los elementos necesarios. Y fíjate que un tema muy importante también del 13 es que el 13 regula dos situaciones. Por un lado, regula la prestación de servicios pura, de ahí es donde deriva el concepto de prestación de servicios. Okay. Y luego el caso en que se convierte esa prestación de servicio en una intermediación que genera responsabilidad solidaria. Si vemos el artículo 13, dice que no serán considerados intermediarios sino patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que derivan de la relación con sus trabajadores. Entonces, si sí hay elementos propios, luego entonces no es intermediación. Es patrón. No es intermediario, y es patrón el intermediario, el que provee los empleados. Y de ahí es donde deriva el concepto general de prestación de servicios. Porque aquella prestación de servicios en las que el patrón, no intermediario, cuenta con los elementos propios para ello, entonces no es intermediario, es una prestación de servicios. Correcto. Propiamente dicho. Que ahí vamos a ver más adelante, Víctor, pero ya sé que no me quiero adelantar porque está muy sabroso lo que falta, pero ahí es en donde platicábamos tú ya hace un momento de que ahora hay que tener cuidado porque si no toda la prestación de servicio es subcontratación, ¿no? Oye, esta prestación de servicios en donde tienes personal que va a mi empresa, va a prestar el servicio, ya es subcontratación o no. No me quiero adelantar con ese punto. Quisiera terminar ahorita. Ya me ha quedado muy claro el 13, el 15, hasta lo que hemos platicado en la responsabilidad. Y ahora sí viene el punto medular. Y el 15A, ¿a qué motivo la reforma al 15A, Víctor? Porque ya estaba regulado el 13, ya estaba el 15. ¿Qué faltaba? Mira, desde mi punto de vista, el artículo 15A fue un resultado accidental de la reforma laboral que lo que buscaba era pues generar mejores condiciones para el empresario en relación a la carga laboral. Como tú recordarás, en aquel entonces el gobierno de Felipe Calderón está muy enfocado a eso, a ser más eficiente y colocar al país en una situación de competitividad mucho más importante de la que tenía. Y mucha de los límites a la competitividad pues era justamente la carga laboral. Entonces, desde el punto de vista fue en parte un accidente, en parte querer incorporar un freno a estos esquemas de outsourcing
agresivos que venían operando con mucha fuerza, incluso con precedentes judiciales que de alguna forma ya les favorecían, y que la autoridad fiscal se había visto impedida o rebasada por estos esquemas para poder realmente fiscalizarlas de una manera adecuada. Entonces, me parece que estos dos elementos, tanto el elemento accidental de querer regular las relaciones laborales, como el elemento querer detener esquemas de outsourcing agresivos, fue lo que motivó al 15A. Ok. Y entonces, ahora sí, ¿cuál sería el enfoque del 15A? Habla de la subcontratación. ¿Qué debemos entender por subcontratación? Y de ahí partimos. ¿Te parece? Sí, cómo no. Mira, el 15A establece, y es muy importante esto, no establece o no deja de reconocer que la subcontratación, mal llamada subcontratación, ¿por qué? Porque no estás subcontratando nada, estás contratando. El contratista contrata a una persona moral, quien a su vez tiene trabajadores. No hay ninguna subcontratación de nada, hay una verdadera contratación. Yo creo que eso es lo que nos ha confundido a todos. Eso es lo que ¿verdad? ha confundido. Ahora que lo comentas, yo creo que eso es lo que nos ha confundido a todos. Ese es uno de los elementos que nosotros hemos detectado en la bien. firma de manera muy puntual, que es lo que lleva muchas veces a la confusión. Pero no debe perderse de vista que la subcontratación no es más que una prestación de servicios también. Claro. Es una prestación de servicios que el contratista solicita, el contratante solicita al contratista para proveerle de servicios que deben cumplir con ciertas condiciones. Okay. La diferencia es que lo que dice el 15A es que esta prestación de servicios entenderá trabajo en régimen de subcontratación, porque finalmente así es como comienza el 15A. Dice: el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dirección, lo cual lo convierte en un verdadero patrón y no en un intermediario, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual, el contratante, fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo o la ejecución de las obras contratadas. Aquí encontramos varios elementos bien importantes. Número uno, está reconociendo que no hay un intermediario, sino que hay un verdadero subcontratista, mal llamado. Número dos, determina que hay un contratante quien le supervisa y le fija las tareas del contratista. No al trabajador del contratista, no al contratista. Al contratista. Correcto. Y de ahí es que han empezado también una serie de interpretaciones en relación a si esto tiene que ser bajo su dependencia o no bajo su dependencia. Y luego hubo criterios muy desafortunados, que ya comentaremos en un momento, en el cual de alguna manera se desarrolla la teoría de la dependencia o la subordinación dualista, por así decirlo, por parte tanto del contratista como por parte del contratante. Pero aquí lo importante es que tiene que haber una supervisión. A mí es lo que me parece más importante en la definición del 15A. Para que exista esto tiene que haber, número uno, una verdadera relación laboral del contratista frente a sus empleados y, por otro lado, una supervisión del contratante en relación a las tareas que se mencionaron, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios de subcontratación. Muy bien, porque aquí también, ahorita que comentaste algo bien importante, lo de no se le debe de llamar subcontratación, porque también se presta a el área de la construcción, ¿no? Subcontratas muchas veces un trabajo de plomería, subcontratas un trabajo de aplanado, y ha llegado a la confusión de que todo se va a manejar en términos del 15A, que eso se debe haber confundido el término o que haya utilizado el legislador el término, el trabajo en subcontratación. Exactamente. Esa es quizá la parte más difícil de entender. Exacto. Para muchas empresas y también para las autoridades. Y es lo que ha derivado en una serie de criterios desafortunados en los que la autoridad no termina por entender cuándo hay una prestación de servicios pura, conforme al artículo 13, que lo platicamos hace un momento, y cuándo hay una subcontratación, mal llamada, en la que el contratista fija las tareas y las supervisa. Se puede llegar a confundir, lo comentabas tú hace un momento y lo mencionábamos antes de la entrevista, que en el caso, por ejemplo, de un arquitecto, si yo soy un empresario que contrato a un arquitecto para remodelar mis oficinas y el arquitecto me manda a una serie de empleados para que estén 1, 2, 3 meses en mi oficina realizando todo el trabajo de remodelación,
alguien podría considerar que eso es una subcontratación. Por el hecho de que yo le diga al albañil que el color le falta otra capa, que la madera le falta otra pulida, eso podría alguien entenderlo como una subcontratación y luego vienen consecuencias fiscales bien interesantes. Lo que en mi punto de vista fija justamente la diferencia es cuando yo fijo las tareas que el albañil tiene que desarrollar en la pared, que el carpintero tiene que desarrollar en mi mueble, o cuando yo simplemente contrato a una persona para que se encargue de proveerme el servicio de remodelación, obviamente sobre unos parámetros de gustos, de especificaciones que yo le he indicado. En este segundo caso, una verdadera prestación de servicios, aunque haya gente en mis instalaciones prestando ese servicio para el arquitecto, y en otro caso en el que yo le fijo las tareas, lo superviso y además le pido que actúe de cierta manera, es cuando existiría una subcontratación. Muy bien. Ahora, hay ciertos requisitos para que se considere como subcontratación, ¿no? Eso es quizá lo que ha dado mayor confusión al tema, porque puede estar más o menos claro cuándo existe una contratación, cuándo existe una subcontratación, ya lo dijimos, cuando hay una supervisión, pero el propio artículo 15A fija ciertas condiciones en las cuales se debe dar la subcontratación. Dice que una de ellas es que no puede abarcar la totalidad de las actividades de la persona, del contratante, o actividades iguales o similares a la que tiene el contratante en su propio centro de trabajo. Y ahí nos encontramos con el primer problema. Exacto. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen ningún tipo de empleado? Si acaso un director general, que ni siquiera participa de las utilidades, y tiene una empresa dentro del grupo que se encarga de proveer al personal para todas las diferentes empresas. Pero completo, ¿verdad? De forma tal, pues que naturalmente abarcará la totalidad de las actividades, pero no van a ser iguales o similares a las que realizan otros. Porque no hay ninguno. Porque no hay nadie. Este requisito es tan difícil de cumplir que se vuelve prácticamente nugatorio. La manera en que lo ha interpretado los especialistas laborales es que al momento de existir un director, que es justamente director general que supervisa las labores del contratante, pues entonces no puede abarcar la totalidad de las actividades, pero pues la única manera de cumplir con su objeto social pues es a través de personas que le ayuden a la empresa a cumplir con sus actividades propias de la empresa, ¿no? Es el primero. La segunda es que debe ser de carácter especializado, lo cual también nos lleva de suyo a muchas interpretaciones, porque ¿cómo puedo yo, si me dedico a reparar aires acondicionados, contratar a un especialista que me ayude a reparar los aires acondicionados de mis clientes? Así es. Justificar el carácter especializado a veces de una actividad de comercio es prácticamente imposible. Y el tercero de las condiciones es pues, que no podrá comprender tareas iguales o similares a la que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De la mano con la primera, ¿no? De la mano con la primera. ¿Cómo voy a realizar actividades idénticas o similares si no tengo trabajador alguno? Entonces, esto es lo que ha llevado justamente a los problemas de interpretación con las autoridades fiscales. Cumplir las condiciones del 15A en una empresa prestadora de servicios, incluso interna del grupo, incluso totalmente al corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales, es complejísimo, al grado de imposible. Y luego viene el último párrafo del 15A que dice que de no cumplirse con estas condiciones, entonces el contratante se considera patrón. Y aquí, bueno, nuestros amigos laboralistas se han desgarrado las vestiduras tratando de entender cuál es la consecuencia de no cumplirlo. Hay quien dice, bueno, pues la consecuencia es simplemente que no hay una subcontratación, de no cumplirse con estas condiciones, no existe la subcontratación. Hay quien dicen que están en presencia de una simulación de acto, lo cual me parece muy extremo, porque el hecho de no cumplir con esto no me parece que sea una simulación, en la medida que esté dentro del parámetro general de la definición, de que haya tareas que se fijan al contratista y una supervisión por parte del contratante. Sí. Pero al final del día, el efecto más importante pues es que se considera patrón el contratante y por lo tanto las obligaciones, por ejemplo en materia de participación de los trabajadores de las utilidades, pues se podrían ver, digamos que impactadas en favor o en beneficio de los empleados del contratista. Qué interesante. Pero a ver, ahorita vamos a entrar a la parte de requisitos, que es nuestro tema. Pero bueno, si yo no cumplo, entonces la primera acepción que nos decías era que
entonces no se considera subordinación, no se considera trabajo en subcontratación, trabajo en subcontratación, ¿de acuerdo? Y que ya no sabemos si es una prestación de servicio civil, mercantil o cómo va a quedar, ¿no? O coincido contigo en que sería un poco extremista señalar que es una simulación. Pero en fin, aquí lo importante es que si esos requisitos no se cumplen, independientemente de la responsabilidad, no estaría yo en los supuestos que marca la ley del impuesto a la renta para efecto de cumplir con requisitos de un artículo en el cual no me encuentro situado. Entonces, si yo no estoy en el 15A, no tengo que cumplir requisitos que me marca la ley de renta ni que me marca la ley del IVA. Podré estar a lo mejor podrás llamarle el contrato el nombre que tú quieras, pero no estoy en un trabajo en subcontratación. ¿Esto está bien, Víctor? ¿Sí lo estamos viendo? ¿Sí lo estoy viendo bien? Mira, ese ha sido justamente el riesgo que ha habido en materia fiscal y me gustaría remitirme un poco a lo que han sido los criterios de los tribunales y sobre todo los criterios de las autoridades al respecto, porque antes del 2017, que es cuando se incorporan requisitos específicos en materia fiscal, pues ya hubo una preocupación por parte de las autoridades fiscales por, de alguna forma, clasificar la prestación de servicios como subcontratación o como no subcontratación. Sobre todo esto se dio a partir de pues los obstáculos que se empezaron a ver entre los particulares al momento de solicitar las devoluciones de IVA. Sí, claro. Ahí es donde nació la primera ocasión, la forma en que la autoridad comenzó a ver el tema del artículo 15A. En aquellos primeros criterios, la autoridad, al momento de ver o analizar la procedencia de una solicitud de devolución de IVA, pues le solicitó al contribuyente que le demostrara que estaba en presencia de una verdadera subcontratación y no, a su vez, de una figura distinta que podría llevarlo a una prestación de servicios personales independientes directamente con los empleados. En otras palabras, la prestadora de servicios solicitó la devolución del IVA. El cliente, el empresario solicitó la devolución del IVA sobre las bases de que había acreditado un IVA que le había sido trasladado por la prestadora de servicios. Bien. Por su parte, el SAT le solicitó que le demostrara que efectivamente se trataba de una subcontratación, que reuniera los requisitos del artículo 15A, pues de otra manera la consecuencia es que se consideraría patrón y por lo tanto no estaremos en presencia de una prestación de servicios, sino una relación subordinada directamente del empleado frente al empresario. Y al final del día, en estos criterios desafortunados, sobre todo que se dieron en el estado de Jalisco, la autoridad fiscal determinó que al no cumplirse las condiciones de la subcontratación, entonces realmente se trató de una prestación de servicios personales independientes directamente entre el empresario y el trabajador de la subcontratista, del outsourcing. Y por lo tanto, como en una relación de salario, de pago de salario, no se causa el IVA el acreditamiento del IVA era improcedente. Naturalmente hubo pues un pronunciamiento por los tribunales colegiados de este tema y finalmente el pleno del circuito, del tercer circuito del estado de Jalisco, se pronunció en jurisprudencia en el sentido que efectivamente la autoridad tenía el derecho a clasificar o a determinar si el supuesto jurídico en el que se encontraba, en este caso el contribuyente, calificaba como una subcontratación en términos del artículo 15A o si se trataba de una relación, prestación de servicios personales independientes directamente con el trabajador. Sin ser una autoridad laboral. Sin ser una autoridad laboral. Hubo otros criterios del Tribunal Fiscal de otras jurisdicciones. Hubo un criterio de un tribunal, del Tribunal Fiscal aquí de la zona metropolitana. Hubo otro de la península de Yucatán que también se manifestó en un sentido distinto y hasta la fecha no hemos tenido un pronunciamiento definitivo por la Suprema Corte en el sentido de saber si es correcto el criterio de los tribunales colegiados de Jalisco o bien si debe seguirse un criterio diferente. Y eso nos lleva a una indefinición. En años pasados, nosotros los fiscalistas hacíamos mucho hincapié a nuestros clientes en decirles, ten mucho cuidado de la forma en que están estructuradas tus relaciones de prestación de servicios insourcing dentro de una empresa dentro del grupo o outsourcing con una empresa independiente ajena al grupo.
porque puede resultar que, sobre todo en aquellas que son insourcing y en las que no se puedan demostrar el cumplimiento de estas 3 condiciones a cabalidad, entonces te podría negar el acreditamiento del IVA o incluso la deducción de los pagos que le hagas a la compañía insourcing. Y bueno, pues justamente de ahí deriva la reforma a la ley de impuesto a la renta que tenemos a partir de este año. Muy bien. Una vez que ya nos llevaste de la mano a ver lo que la Ley Federal del Trabajo entiende como trabajo en subcontratación, la reforma en materia fiscal la encontramos en 2 apartados, ¿no? Primero, en 2 leyes, perdón, distintas. Primero para efecto de la deducibilidad y después para efecto del acreditamiento. Correcto. En materia de impuesto sobre la renta, ¿cuáles son esos requisitos para que procedan esas deducciones, Víctor? Mira, el primer punto que hay que destacar es que la ley del impuesto sobre la renta únicamente atiende al caso de la subcontratación. La ley de impuesto sobre la renta no atiende a un caso de intermediación, no atiende a un caso de prestación de servicios en la que no existe una intermediación y, por supuesto, no puede atender al caso del suministro de personal porque, pues, como tú bien sabes, está proscrito por la propia Ley Federal del Trabajo. La ley... Aunque eso, perdón, que haga un poquito de hincapié, Víctor, pero es muy importante porque hemos visto muchos contratos que se denominan contrato de suministro de personal o comprobantes fiscales, suministro de personal. O sea que hay que tener mucho cuidado con esa connotación porque, como tú bien dices, es una violación al 3 de la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Y me parece que también hay precedentes en relación a ello, ¿no? Sí, por supuesto. Ya los tribunales han dicho que el suministro de personal no es ilegal, no está permitido, sobre las bases que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo dice que no es un acto de comercio. El trabajo y los derechos laborales no pueden ser materia de comercio. Por lo tanto, alguien no puede suministrar personal con un ánimo de lucro. Ok, correcto. Entonces, en el ejemplo que nos pones, nada más para terminar este punto y dejarlo ya fuera, en el ejemplo que nos ponías de estas empresas que legal y justificadamente podrían tener una outsourcing o una insourcing, entonces tienen que tener cuidado en qué tipo de contrato celebran. Por supuesto. Porque estoy de acuerdo en que sí se puede hacer, pero no de la forma en que lo están haciendo. ¿Es correcto? Es correcto. Y además, déjeme abonar un aspecto muy importante aquí a considerar, y es el relativo a que no toda prestación de servicios, incluso insourcing, necesariamente debe calificar como subcontratación. Okay. Hay empresas que por las actividades propias del consorcio no necesariamente llevan a cabo actividades de subcontratación. Puede ser el caso, vamos a pensar en un consorcio de empresas que tiene una insourcing del grupo, mal llamada, sí, una prestadora de servicios administrativos, financieros, de recursos humanos, que no necesariamente ponen a disposición a una persona en las instalaciones del cliente que fija las tareas y lo supervisa. Puede ser realmente una empresa que se dedica a supervisar desde el punto de vista financiero, de mercadotecnia, de recursos humanos, a diversas empresas del grupo. Y lo hace de la manera profesional en que una prestadora, incluso fuera del grupo, lo haría. Una prestadora de servicios o de consultoría de negocios. En esos casos no necesariamente hay una actividad de subcontratación. Sería imposible cumplir con las condiciones. Y ubicarnos ahí sí podría llevarnos a un riesgo de poder no tener los elementos para demostrar que estamos en presencia o en cumplimiento del artículo 15. Y finalmente, en esta parte también, si vemos todo lo que nos has platicado y queremos tener una empresa dentro del grupo o fuera del grupo que se encargue de una verdadera administración del personal. Yo no quiero tenerlos porque yo no quiero estar expidiendo los FDI. No estoy dejando o quitando o haciendo a un lado mi responsabilidad. Yo sigo siendo responsable, pero quiero que una empresa se encargue de la administración. ¿Ese sí es legal, Víctor, o tampoco? ¿O va de la mano como sinónimo de suministro? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo vería no tanto como suministro, pero sí como una intermediación. Ok, correcto. Me parece que ahí estaríamos en el supuesto del 13, en el cual dice, en realidad, esa empresa de personal no tiene los elementos propios. Yo la constituí únicamente para que sirviera como una plataforma, para que estuvieran ahí agremiados los empleados, pero en realidad quien responde soy yo. Perfectamente claro. Muchas gracias. Ahora sí,
¿Podemos ir a los requisitos de Sí, renta? cómo no. La ley de impuesto a la renta a partir de este año incorpora dentro de los requisitos de las deducciones de las personas morales los requisitos inherentes a la subcontratación. Y dice que la subcontratación laboral, en términos de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de subcontratación laboral, el contratante deberá cumplir con 3 requisitos. Bien. Número 1, obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores, lo cual significa que de suyo el contratante tiene que pedirle a la insourcing del grupo, lo cual quizá no es demasiado problema, pero sería un poquito más complicado en una outsourcing, en un tercero, por lo menos los CFDIs del pago de salario de los trabajadores. Me parece que ese es el requisito más fácil de cumplir. Es lo que tú dices, se escucha fácil también porque pues todo es electrónico, lo puedes pedir y imprimir o fotocopiar, porque dice copia, ¿no? Correcto. Ya como que nos regresamos otra vez a las Copia copias. de los comprobantes. Debería ser un archivo electrónico, ¿no? Que es Correcto. lo que pretenden ahora con una nueva plataforma que quieren sacar. Pero bueno, aquí la pregunta sería, Víctor, ¿no lo tiene la autoridad ya? Por supuesto que lo tiene. Pero también entendería un poco el requisito. ¿En qué sentido? Vamos a pensar que hay outsourcing fuera del grupo que tienen a una multiplicidad de clientes. Pues la autoridad no sabe, ahorita vamos a pasar al tema del complemento, pero no sabría en principio cuáles de esos empleados de la outsourcing están destinados a cierto cliente, de forma tal que podría, dentro del aglomerado de trabajadores que tiene el outsourcing, poder perderse la información en relación a aquellos en que realmente sí están destinados a determinado cliente en particular. Ok, muy bien. ¿El segundo cuál sería? El segundo requisito es, también tiene que solicitarse copia de los FDIs Bien. y el acuse de recibo por parte del trabajador de esos FDIs, lo cual nos lleva a una siguiente complejidad. Sí, exactamente. Porque tengo que tener yo cliente, además el comprobante electrónico o físico del acuse de que ese comprobante efectivamente le corresponde al trabajador que me ha sido asignado. Número 2, que se le proporcione también declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas por dichos trabajadores. Muy difícil. Eso está mucho más complicado. Ahí sí sería como tú lo comentaste hace un momento. Si la outsourcing tiene 150 o 1000 o 2000, ¿cómo van a saber que de eso que se está proporcionando copia corresponde a mis trabajadores? Efectivamente. Ese es un tema que hasta ahorita la autoridad no ha podido terminar por concluir la manera en que lo va a solicitar, pero de entrada, además, tendríamos quizá un tema de privacidad de datos personales. Correcto. Porque si yo tengo que entregarle la copia de mi declaración, en donde yo como outsourcing, en donde consta las retenciones a mis 1,500 empleados a un cliente que tiene 50, pues podría yo estarle dando información que va más allá de los empleados. Es confidencial con mis demás clientes, claro. Correcto. Muy bien. Y el tercero es que también le proporcione el pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Aquí también ha habido mucho debate. Se ha dicho, bueno, pues es que puedo partir el SUA y solamente darle a aquellos que tienen que ver con los 50 empleados, pero al final también creemos que se va a dar una complejidad importante para este tema. Parece que la autoridad lo quiere resolver a través de un nuevo CFDI. Ahorita vamos a platicar la versión 1.2 del CFDI, pero al final del día, pues estos requisitos todavía están muy abstractos. La autoridad ha dado un plazo hasta julio para cumplir con estos requisitos, pero pues bueno, las empresas aún hoy en día no saben a ciencia cierta la forma en que van a dar cumplimiento a las leyes. Ahora, eso está en el artículo 27 de renta, ¿verdad? Correcto. Quiere decir que su incumplimiento traería como consecuencia la no deducibilidad de este tipo de pagos, ¿no? Exactamente. Y como tú decías, aquí si desde el punto de vista del 15A no me encuentro en el supuesto del 15A, pues automáticamente no estaría obligado a cumplir con esto. Efectivamente. El propio artículo 27 y la propia fracción quinta establece ciertas condiciones o ciertos requisitos que debe cumplir la prestación de servicios. Dice la fracción quinta que es uno de los requisitos de las deducciones cumplir con las obligaciones establecidas en la ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o en su caso se recabe de estos copia de los documentos en los que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, se podrán deducir solo que se cumplan algunas condiciones, pero dice también el artículo, la fracción quinta, que los pagos que a su vez sean ingresos en términos del capítulo 1 del título 4, o sea, salarios, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneraciones, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local
y en general por la prestación de un servicio personal independiente consten en los comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal y se cumpla con las obligaciones que establece el artículo 99, fracciones 1, 2, 3 y quinta de la ley. Y además que cumpla con las obligaciones de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, sería redundante solicitar que en aquellos casos en que no hay una subcontratación, el cliente tenga que recabar información que de suyo ya está obligado a tener la outsourcing propiamente dicha. Es una obligación de la outsourcing y por lo tanto de entrada no tendría razón alguna por el cual el SAT solicitar o en este caso la ley, solicitar que esa información se le compartiera a una persona que lo contrata bajo un esquema de prestación de servicio. Como lo están pretendiendo hacer en la primera modificación a la miscelánea actualizada, que todavía no se publica. Correcto. Pero que lo están pretendiendo hacer. Eso en materia de impuestos a la renta. Y en materia de IVA. En materia de IVA también hay dos nuevos artículos o dos nuevas reformas para 2017. La primera es a la fracción segunda del artículo 5 de la ley del IVA, Bien. En la cual agrega también una serie de requisitos por los cuales el contribuyente puede hacer acreditable el IVA que le traslade, en este caso la outsourcing por servicio de subcontratación. Okay. Y dice la fracción segunda que adicionalmente cuando se trata de actividades de subcontratación laboral en términos de la ley de trabajo, y volvemos. Otra vez 15A nada más. 15A. Tenemos que cumplir las condiciones del 15A. Si no estamos en el 15A, entonces esto no debería ser aplicable tampoco para el tema del acreditamiento. Okay. El contratante deberá obtener del contratista copia simple, número 1, de la declaración correspondiente y el acuse de recibo del pago del IVA. Y en número 2, de la información reportada al SAT del pago de dichos impuestos. El SAT lo que quiere es que el cliente, el contratante, se convierta en un auditor del subcontratista. Sí. De manera tal que el acreditamiento o la responsabilidad de no cumplir con sus obligaciones fiscales por parte del outsourcing recaiga también en un efecto fiscal a cargo del cliente. ¿Sabe que es más fácil irse contra un contribuyente cautivo, un contribuyente que tiene un domicilio fiscal localizado, una actividad formal, accionistas reales? A lo mejor venden productos más tangibles, ¿no? Es mucho más tangible. Que ver a uno que presta servicios que lo veo y mañana no lo encuentro. Correcto. Es mucho más fácil fiscalizar y atribuirle la responsabilidad al cliente muchas veces que a una empresa de outsourcing. Pero no sería más fácil, Víctor. No sé, tú que estás muy relacionado con estos temas, con la autoridad, con asociaciones internacionales. ¿No hubiera sido más fácil, si queremos que esa responsabilidad recaiga en el contratante, decir al contratante, no le pagues el IVA al contratista, no confío en él, reténlo y entéramelo? Ya, no te pongo ninguna responsabilidad de que copia, de que te verifiques X, Y, Z. No cree. Esto me demuestra, en mi personal opinión, que no cree en el contratista, como tú lo estás mencionando. Y si yo no creo en el contratista y creo en el contratante, ¿para qué le doy el dinero al contratista? Mejor se lo retengo yo como contratante y lo entero al SAT. ¿No se hubiera evitado todo esto? Se hubiera evitado mucho. ¿No? O sea, yo creo que está de más todo esto, porque incluso decirte, dame el acuse de recibo de la declaración de pago del IVA, que a lo mejor eso no va a servir para nada, porque puede no coincidir mi IVA, Víctor. Él tiene 14 clientes, 50,000, ¿sí? Y tiene saldos a favor y los está acreditando. A mí no me sirve de nada. A la autoridad tampoco, porque la declaración finalmente la tiene la autoridad. Entonces, creo que ahí es en donde, desde mi personal punto de vista, no se logra el objetivo que busca en materia del acreditamiento ni en la deducibilidad. Sí, hacer eso hubiera sido claramente más sencillo, más fácil de fiscalizar, pero también me parece que hubiera sido aplicar la máxima de pagan todos justos por pecadores, ¿no? Porque aquellas empresas insourcing que a lo mejor tienen atributos fiscales, saldos a favor, susceptibles de poder beneficiarse con el traslado del IVA, hubieran quedado ahí atrapados. Claro. Pero al final del día creo que coincido contigo, si lo que se está tratando aquí de tener son esquemas de subcontratación agresivos, o a lo mejor detener la subcontratación, que de suyo puede a alguien no gustarle, pues entonces la manera más fácil hubiera sido la retención. Eso fue entonces en cuanto a esa primera reforma. Y hay otra, me decías, ¿verdad? Sí, el artículo 32, que establece las obligaciones de los contribuyentes y agrega en la fracción octava que tratándose de operaciones de subcontratación laboral, el contratista deberá informar al citado órgano desconcentrado, al SAT, la cantidad de IVA que le trasladó en forma específica a cada uno de sus clientes. Y esto va muy en línea con obligaciones formales.
Sí. Al final tendrá que empatar la entrega de la declaración con el pago del IVA que haga el outsourcing con la informativa que le presenta al SAT en relación a cada uno de sus clientes, cuál fue la parte del IVA que le atribuyó a cada una. Sobre todo porque la declaración quizá no va a distinguir entre los clientes. Va a manifestar un número grande. Y en esta informativa va a separar, a desglosar cada uno de los IVAs de los clientes. Ok. Esta reforma entra en vigor en 2017, entonces, pero tenemos plazo, ¿verdad? Hasta julio, nos decías. Sí. ¿Va a haber algún portal? ¿Has sabido algo de eso, Víctor? ¿Cómo se va a manejar esto? Yo me parece que vi en la primera modificación de la miscelánea que iba a haber como, bueno, a lo mejor entendí mal, un como portal de este tipo para mandar esta información, porque yo tengo que avisarle, yo como contratista, tengo que avisarle al contratante que ya está a su disposición las copias, porque en materia de IVA creo que tengo plazo, ¿no? Correcto. Y si no cumplo con ese plazo, entonces resulta que me dicen, presenta una complementaria y tu IVA acreditable finalmente no lo es porque no cumpliste con la información, con recabar esa información. Correcto. Que ahí me gustaría nada más acotar algo. Yo se la tengo que solicitar, la propia ley del IVA dice, él te la tiene que dar, que se escucha muy fácil, ¿no? Tú pídesela y él te la va a entregar. Yo se la pido, me la va a entregar. ¿Cómo me la entrega? ¿Cómo saber la fecha en que me lo entregó? Porque me pones una fecha fatal. Y si no cumplo, me vas a hacer nugatorio el acreditamiento del IVA. ¿Cómo saber? O sea, me vas a firmar un acuse. A lo mejor yo te lo entregué 4 meses después, Víctor, y te digo, ponle por favor que te la entregué en febrero o en marzo, porque no quiero que le pongas que te la entregué en mayo, porque estoy fuera de plazo. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Tienes alguna? Mira, el SAT no ha dado una definición sobre el tema, pero lo que comentas es bien importante y bien cierto. Esta información se la tienes que dar mensualmente al cliente, al contratante. Pero recordemos que el IVA es mensual y el IVA termina, pues se calcula por meses completos. De forma tal que si yo tengo 15 días o 17 días para presentar mi información en relación al IVA del mes anterior, pues yo no puedo entregarle al contratante antes del día primero del mes siguiente. Con lo cual tendría yo nada más por lo menos o por máximo 16 o 17 días para entregarles información. Me parece imposible de cumplir, sobre todo en aquellos casos en que estamos hablando de 5,000 empleados. Exacto. Que le prestan servicios a diferentes clientes. Vayamos al ejemplo de una empresa de limpieza. Una empresa de limpieza que por alguna razón considera el contratante que sí es subcontratación, porque para mí no debería ser. Pero vamos a pensar que sí que se configura como tal y el cliente quiere darle la connotación de subcontratación. Y resulta que la señora Juana López pues es la que viene todos los días a hacer la limpieza en mi oficina. Pero en determinado momento la señora se enfermó y vino el señor Ernesto Pérez. Pero vino nada más 3 días. Y al tercer día la señora López regresa. Entonces, pueden darse casos en los cuales los empleados van rotando y van estando al servicio de los clientes de manera muy temporal, por días, horas o semanas. Imagínate. Cumplir con esta obligación mes a mes dentro de los primeros 15 días de cada mes para efecto de no comprometer el acreditamiento del IVA, me parece que va a ser algo muy complejo. Tendrá que haber reglas, hasta ahorita no nos ha dado noción el SAT. Dice que habrá un aplicativo electrónico en el cual se va a poder recabar esta información, pero en realidad el único aplicativo que hemos visto hasta ahora es la versión 1.2 del complemento de nómina, que ahorita platicaremos de él, que está por ahí circulando y que, bueno, de suyo trae también muchos efectos. Muy bien. Pues si quieres vemos lo del complemento, Víctor, porque el tiempo ya nos está apurando, pero vamos lo del complemento. Mira, a partir de la reforma justamente de la ley de impuesto a la renta, de la ley del IVA, el SAT se vio en la necesidad o simplemente decidió modificar su CFDI de nómina para ajustarlo a las normas de subcontratación. Okay. Realmente la diferencia medular en el CFDI de nómina, además de que incorpora ciertos aspectos más detallados en lo general, es que trae un nodo nuevo de subcontratación. Okay. Y la parte más delicada de este nodo nuevo de subcontratación es que te pide como requisito que especifiques el tiempo en que ese empleado en particular, o cada uno de los empleados, destinó su trabajo en beneficio de cierto cliente. Caray. La complejidad de hacer esto administrativamente es mucha. Debe de ser. Tendrás que, en mi caso, al señor Ernesto Sánchez, determinar cuántas horas o cuántos días de ese mes los dedicó a la empresa del contratante determinado y cuántos la señora López destinó a lo mismo. De forma tal
que especifiques en el CFDI de nómina que el 95% de su tiempo lo destinó al cliente A y el 5% de su tiempo al cliente B. Eso en el caso de que no haya habido una enfermedad. Porque si hubo una enfermedad, pues ya no se destinó esa parte, esos 3 días en mi ejemplo, a ningún cliente en particular, lo cual pues tampoco está claro de la manera en que lo vas a decir. Pero digamos que el tema medular aquí es pues para aquellas empresas que efectivamente no saben si declararse como subcontratación o como una prestación de servicios. Exacto. Porque en cualquiera de los dos casos tiene que expedirse CFDIs. Así es. La diferencia es que en uno tienes que reunir o llenar también el nodo de subcontratación y por lo tanto especificar el tiempo que destinó cada uno de los empleados a cada cliente, y en el otro llenarlo como un CFDI de empleados propios que estuvieron 100% al servicio de la propia empresa. Muy bien. Esa parte creo que va a ser, por eso lo difieren, porque yo creo que van a tener que hacer cambios, no al complemento, pero sí a la información del IVA, a lo mejor algún ajuste al complemento en relación a ese cumplimiento del tiempo que se destina, hacerlo un poco más objetivo y más sencillo. Correcto. Pero todo esto me lleva de la mano con algo más. Yo tengo nada más 2 preguntas, Vic. Una, me lleva de la mano de lo que hemos escuchado ahora, de una certificación que van a tener las outsourcing. Creo que esto nos va a ayudar a los que contratamos estos servicios a poder cumplir con todo esto, ¿o no tiene nada que ver, Víctor? ¿Tú cómo lo ves? No, sí, efectivamente. Yo creo que la certificación de las outsourcing es una respuesta adicional que está buscando la autoridad para poder dejar dentro de un grupo más reducido de contribuyentes aquellos que pueden prestar el servicio de outsourcing por estar cumpliendo justamente con todos los requisitos y obligaciones inherentes a la subcontratación, no solo en materia laboral, me parece que más enfocado a la materia fiscal y de seguridad social. La verdad es que no nos deja con un buen sabor de boca, porque sabemos que para bien o para mal, pues a veces digamos que las cosas en nuestro país no se hacen de la mejor manera posible, y pues siempre cabe la posibilidad de que en ese grupo estén empresas que, sin cumplir los requisitos de la ley laboral, de la ley de impuesto a la renta, de la ley en materia de seguridad social, pues debido a ciertas situaciones particulares, políticas, pueden estar incorporadas en ese grupo. Nada garantiza que una empresa que está certificada o que se va a certificar bajo este nuevo esquema, pues va a ser una que realmente está cumpliendo al 100% sus obligaciones. La verdad es que me parece una herramienta que si bien puede tener un objetivo interesante, noble, a la vez puede ser muy fácil de manipular y puede ser un control político que obligue que muchos contribuyentes tengan la obligación de estar en ese grupo selecto, con lo que significa poder acceder a ese grupo selecto. Muy bien. A manera de conclusión, Víctor, ¿qué quisieras decirnos ya para cerrar esta participación? Pues mira, este tema de la subcontratación el día de hoy está causando mucha inquietud, mucho nerviosismo entre las empresas. Hay reglas misceláneas o proyectos de reglas misceláneas, como le llaman, anticipadas, que están mencionando criterios distintos. Nosotros nos hemos acercado como asesores a la propia autoridad para, de alguna manera, hacerle ver algunos de los errores que pueden llegar a tener estas reglas. Por ejemplo, la primera anticipada, que decía que aquellos que estuvieran en el esquema de suministro de personal podrían acceder a la facilidad de cumplir con esto hasta julio, con lo cual nosotros decíamos, número 1, el suministro personal está proscrito por la ley, como ya lo decíamos. Número 2, ¿por qué una prestadora de servicios que no es subcontratación tiene que cumplir con esto? Y luego una siguiente regla anticipada en la cual, de alguna forma, parece que obliga o incorpora a los prestadores de servicios que no son subcontratación al cumplimiento de las reglas en materia de subcontratación cuando la ley así no lo dispone. Esta incertidumbre a cargo de los contribuyentes ha llevado a que pues, no se sepa si optarán por tratar de cumplir en la medida de lo posible con las disposiciones de subcontratación, o mejor, mantenerse como una prestación de servicios que no deba cumplir con las disposiciones fiscales en materia de subcontratación para efectos de la deducción. Sin embargo, pues la consecuencia puede ser muy grave, porque de no considerarse como subcontratación y por lo tanto no cumplir los requisitos de las deducciones,
podrían arriesgarse que en determinado momento la autoridad los califique como subcontratación, aunque no estén dentro de las condiciones, y por lo tanto les exige el cumplimiento de esos requisitos para el acreditamiento y la deducción. Ese nerviosismo no vemos que la autoridad fiscal lo esté atendiendo de manera pronta, no está dando certidumbre a los contribuyentes con estas reglas anticipadas, y lo que está ocasionando es que haya más incertidumbre. Claro. Porque de por sí el artículo 27, fracción quinta, el artículo 5, fracción 2 de la ley del IVA y el artículo 32 de la ley del IVA ya son de por sí bastante opacos o bastante difusos en la manera que tiene que cumplirse. Y al estar dando reglas misceláneas que combina prestación de servicios con subcontratación, pues lo único que hace es fomentar o avivar ese nerviosismo entre los contribuyentes, con el perjuicio naturalmente de sus deducciones, del posible acreditamiento, y por lo tanto un perjuicio que en cualquier momento puede materializarse. Muy bien. Yo me quedo con esta última parte de preocupación de la incertidumbre, pero quiero acotar con lo que creo que podemos cerrar, es que se ha distinguido perfectamente la figura de intermediación, la figura de subcontratación, la figura de suministro de personal, los requerimientos para la subcontratación, los requisitos previstos en la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, y yo quisiera conminar a nuestros amigos contadores, abogados que nos están escuchando para que tomen en consideración todas estas recomendaciones, y a la propia autoridad para que nos dé un poquito de luz y un poquito más de certidumbre en cuanto a las disposiciones fiscales aplicables. Vic, pues muchas gracias. Quiero agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros. Tu tiempo, tu espacio y tu gran explicación de todo esto. Nos has dado mucha luz. Y quiero, a nombre de GBA, otorgarte un reconocimiento, si me permites. Bueno, muchas gracias. Mira, vamos a cerrar el tema con el reconocimiento, y voy a permitir leerlo. GBA Consultoría y Capacitación SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa de los mejores fiscalistas de México al licenciado Víctor Manuel Barajas Barrera por su destacada proyección profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. En buena hora, Víctor, felicidades y muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, pues hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Muy buena tarde.